Al principio las asas se un hacían golpe de Dios que estaba por nosotros, porque cuando lo pusieron la mura de proa... Antes no había dinero ni... Hoy Hombre, sí, pero Arrecife, antes... que naturalmente era un Acá pueblo y en Trocán me pequeño. quedé. Mi padre también, mi madre. Bueno, yo recuerdo 4 nombres de barco, la Fermina. Está el puente de allá, que hay una charca grande. Después, al día siguiente, pues pa se Puerto de Nada. César Manrique pinta este mural en el parador de turismo, como homenaje a las gentes de la mar de su isla, Lanzarote. El pintor, nacido a la orilla del charco de San Ginés, forma parte de una generación que conoce el despertar y la hibernación de la pesquería canaria. La mar, una esclavitud, comiendo golfos y pescado, como las habíamos. Periodo en el que Arrecife, con Puerto de Naos al frente, se constituye en base de una importante flota, cuyo campo de operaciones se encuentra en el Banco Pesquero Canario Sahariano. Es una zona privilegiada digamos, en la parte africana, de la costa africana, porque se produce ahí un fenómeno muy importante y da lugar, ese fenómeno se le conoce, los biólogos lo conocemos como afloramiento. Ese afloramiento lo que genera una gran riqueza en especies y en abundancia. La pesca en la isla de Lanzarote, al igual que en el resto de Canarias, se constata como una actividad practicada desde época aborigen. Se puede hablar del sistema de pesca así muy vinculado a la cultura aborigen, que es el embrosque o embarbascar. Consiste en acotar con muros de piedra o bien material vegetal, aulagas o salado, una costa que ya de por sí tiene condiciones orográficas propias para cercar, hacer un cercado, y una vez delimitada se vierte en el interior, en el agua, higuerilla, una sustancia lechosa de un aeonium que crece de forma natural en la isla, y eso produce un efecto de adormecer a los peces, puede ser recogida con cestas o con telas. Prácticas ancestrales que conviven con otras importadas de Europa, después de que las Islas Canarias fueran conquistadas y anexionadas al orbe hispano. Así la pesca se convierte para la población en una actividad económica más, que comporta sus propios riesgos, especialmente los derivados de los peligros piráticos que acechan a la marinería. El estado de indefensión es tal que en Canarias durante siglos solo se practica el marisqueo y la pesca del litoral. Nosotros íbamos todos los años, 2 o 3 meses, 3 o 4 meses para allí, para el mariscaero. Allí no había casa, sino una yosita. Allí estábamos todos los 3 meses que estábamos. Las reliquias históricas sobreviven frente a las embestidas de la era moderna. Así, a modo de pervivencia, encontramos las herencias de las marcas, encrucijadas descubiertas por los pescadores, donde se localizan bancos de peces. La marca es un triángulo. Usted está en una piedra, está pescando en una piedra donde existe el pescado, y para marcarla por tierra, por la isla, busca, primeramente de tierra afuera, busca 2 marcas, y después busca otra a un lado, o bien a ese lado, o bien a ese lado, otra marca. Y cuando están casadas las 3 marcas, está usted en el pesquero. La situación cambia radicalmente a finales del siglo XVIII, por la iniciativa de un palmero, Salvador Santiago Brito, quien, según Agustín Álvarez Rizo, se traslada a Lanzarote para iniciar la aventura de las pesquerías africanas. Yo creo que le llaman palmera porque la mar de aquí de Cabo Blanco la descubrió un barco palmero. Y yo creo que como el patrón era palmero y los hijos del patrón, que eran los que llevaban el barco, y en La Palma trajeron las cajas y por eso le llaman caja palmera, creo yo que sea. Cuando la piratería berberisca mengua, Arrecife, que había sido refugio natural durante siglos, se propone como el trampolín perfecto para faenar en Cabo Blanco y las canteras de su entorno.
Sí, la palabra arrecife, según la mayoría de los especialistas en estos temas, viene sencillamente de los arrecifes, de un arrecife. Pero mi opinión personal difiere mucho de eso y yo opino que viene de calzada empedrada, que también tuvo esa sección o significado la palabra arrecife en tiempos pasados. Entonces, basándome en eso, yo pienso que hubo alguna calzada ahí en el puertito del viejo puerto del Arrecife que le dio nombre a eso. Esa es mi opinión. Pues Arrecife parece desde la primera obra que tenemos con la conquista de Canarias. Es decir, ya se tiene en cuenta desde la propia conquista a Arrecife. Es decir, tiene una especial importancia la consideración de la zona este como la zona de mejores costas para los saltos a tierra, mientras que la zona oeste es muy inhóspita, menos apropiada para el desembarco. Así que una de las zonas este que tiene una mayor importancia por su configuración natural va a ser Arrecife. Esa configuración es lo que va a determinar su historia. Lanzarote, al igual que Gran Canaria, Tenerife o La Palma, se entrega a un nuevo y beneficioso negocio que tiene múltiples derivados, siendo el primero de ellos el que afecta a la construcción y reparación de veleros. Cuando se hacía un barco partiendo de cero, con el sistema playero, no era con la técnica, pero merecía todos los respetos, resulta que hacían la cuaderna maestra a gusto, porque se supone que ya tenían conocimiento, aunque no tuvieran los conocimientos de la técnica, pero sabía cómo era un barco, ¿no? Le hacían la plantilla de la cuaderna maestra, hacían la roda y el codaste, y su quilla, como es natural, quilla, roda y codaste, y la cuaderna maestra en el centro. Después resulta que le ponían unas almaderas por fuera, y después iban haciendo con vergas aceradas y le iban corrigiendo, después iban haciendo una cuaderna, la iban montando y siempre con juncos iban haciendo esta rectificación. Pues, eso era un trabajo de chinos, ¿no? Y les quedaban muy buenos barcos. Empecé trabajando de carpintero de Rivera, y después Maestro Rafael aquí en la factoría de las Nieves, estaba allí con Rafael de León, que también murió ya, ayudándole a él, a unas cadenas que él trabajaba con el maestro Pancho Trujillo. Y Maestro Rafael fue a calafetearlo. Y cuando se terminó de calafetear, iba a ponerle unas cuantas planchas por debajo. Y me dijo, dice, ¿tú quieres echarme una mano? Y digo, bueno, si el maestro me deja. Me dice, sí, vete. Cuando terminó me dice, ¿quieres trabajar conmigo? Digo, yo contaré con mi padre primero, porque era un chiquillo todavía. Se lo dije a mi padre, dice, el saber no ocupa puesto. Digo, bueno, pues me fui a trabajar con él. La lona era de algodón, que venía en piezas de 50 metros y 50 centímetros de ancho. Y luego los cabos que eran de Manila, le decíamos, de Pita, Manila. 12 años tenía cuando empecé a trabajar, que mi padre y mi tío Cipriano, que eran dos hermanos, llevaban el trabajo a sus casas, en el almacén que tenían ellos. Y entonces le ayudaba yo a ellos, pero luego salía a trabajar a la calle, a los almacenes de los armadores, a los 16 años por ahí. Aquella tradición queda hoy desdibujada, pero viva, luchando contra corriente como si el oficio buscase un hueco entre el amenazador futuro. Aquí tenemos unos junquitos, que es lo principal para trazar, y cogemos y vamos a hacer la cuerna maestra. La cuerna maestra, tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿para qué vamos a tener este barco? ¿Para qué lo vamos a destinar? Interesante también que nunca los juncos terminen aquí, los alfileres, sino siempre hacia arriba un poco, para que mantenga un poco el tiro que trae la banda. Pues ahora ¿qué hacemos? Ahora vamos a ver el momento de la verdad, si lo que hicimos aquí tiene algo de sentido. Y vamos a ver, vemos aquí que está un poquito floja la de popa,
Vamos a ver si la podemos circular y si no tendremos que aflojar algún junco. Lo que nos faltaría sería marcar lo que eran las tablas de la maqueta. Aquí ya hemos hecho la maqueta. Para hacer esta maqueta lo único que hemos tenido que hacer, teniendo el trazo hecho, es coger y marcar, como tenemos aquí marcadas las tablillas, las hemos ido representando en las distintas láminas que tenemos aquí sueltas, y luego las atornillamos, las cerramos, las atornillamos unas con otras, luego las repasamos y ya nos sale aquí lo que sería el barquito. El trabajo de restauración hecho en el Bella Lucía representa la lucha titánica de los carpinteros de Ribera por mantener a flote la tradición. Mi padre luchó mucho por ella, tanto que se movió para que no se perdiera, porque era el único que quedaba allá en Canarias, aquí, vivo, de aquel entonces. Entonces lo tuvimos aquí evaluado al taller, aquí ha pasado aquí esta banda, varios años aquí apuntalándolo, cuidándolo, mimándolo un poco para que no se rompiera del todo, hasta que el dueño pues decidió decir, bueno, vamos a empezar más trotito. Empezamos aquí pues pocos, empezamos 3 personas más o menos, un hermano de mi padre y 2 hermanos míos, y mi hijo también. Entonces poco a poco se fue haciendo poco a poco, y hasta que la obra ya el hombre quiso más rapidez, iba viendo que se estaba la cosa funcionando, pues se metió más gente. Entonces el barco hasta que se realizó, y de aquí salió el barco ya nadando. Bueno, el Bella Lucía pues, fue construido en 1881 en los astilleros de San Telmo, Gran Canaria. Ahí se dedicó al cabotaje entre islas. También tengo entendido que hizo algún viaje a la América, tanto a Cuba como a Venezuela. Y luego pues ya se dedicó también a llevar pescado vivo a la península. Y luego ya por los años 56, que creo que fue en el año 56 cuando encalló en Arrecife, en el puerto del Arrecife, y ahí lo compró la compañía La Rocar. La Rocar después lo dedicó pues más bien no solo a la pesca que llegó hasta Dakar, sino también a correo entre Cabo Blanco y Arrecife. La actividad pesquera pasa muy pronto a convertirse en el principal soporte de la población, y a ella se dedica no solo la marinería tradicional, sino también, y de forma eventual, hombres procedentes del interior de la isla. La sequía obliga al campesino lanzaroteño a cambiar durante unos meses el arado por la red, quedándose al frente del sembrado las mujeres que a la vez atienden a la crianza de su descendencia. Pintaba y yo le ayudaba a mi madre con 13 años y 12 años para la azotea, para remendar la azotea, porque antes la azotea, esas casitas terreras que se ve cuando se cae, eran como te digo, de barro, de tierra colorada y paja. Surge así la llamada pesca chica, una faena que se desarrolla en un par de semanas y se practica tanto en la costa africana como en las Islas Salvajes, el archipiélago portugués. La pesca salvaje, yo recuerdo eso, yo era pequeño, pero lo recuerdo bien, bueno, lo recuerdo incluso ya también grande. Había un señor que tenía un barco aquí que se llamaba Francisco, no sé, el apodo era Bruno, era muy conocido, y tenía un barco y se dedicaba a pescar en la costa de África. Pero en la época de la vía se reunían varios barquilleros que tenían barquillos de 4 varas, que serían 4 o 5 metros, vaya. Y llamaban al viejo y los llevaba 4 barquillos a la Salvaje. Lo llevaba, él ponía el barco y el transporte. Él era solo, él era el patrón y el dueño. Y se iban los gracioseros con un montón de carnada vieja, llaman bidones de carnada vieja, y estaban pescando varios días. La vía allí estaba pues, más o menos tirada también. Y entonces secaban el pescado o lo traían salado en pilla, arrumaban trabajado ya y después lo secaban allí o aquí. Las artes comúnmente utilizadas por estos pescadores artesanales son la liña y la nasa, pero además resulta muy frecuente observar en las costas de nuestro entorno la población de hombres y mujeres calando el chinchorro, una técnica extremadamente depredadora que estaba muy arraigada por entonces entre los pescadores canarios. Y íbamos bogando cuando nos cuadraba. Si nos cuadraba íbamos a la vela, con una velita para abajo, con 2 barquillos.
Y cuando nos cuadraba íbamos jugando con los remos. Y nos íbamos a playa abajo, a Papagayo. Allí calábamos. Calábamos a jureles, calábamos a chicharros, calábamos a lo que hubiera, a sardinas, lo que hubiera. Cargábamos los barcos y veníamos para arriba, navegando. La pesquería experimenta su natural evolución, consolidándose como sector económico de primer orden, ofreciendo prosperidad a la isla y dando forma a un determinado modelo de sociedad. No se ganaba dinero, y sí se ganaba un duro, pero ¿sabes lo que pasa? Que si el armador, si cogía pescado, pagaba, y si no, tenemos que esperar a ver cuándo pagaba. Esa fue la que yo me iba de marcharme para el muelle. Mi abuela y Antonio Márquez, que eran los armadores fuertes de aquí, como consecuencia de un problema laboral en el tiempo de la República, parece que le exigían a mi abuela y a Antonio Márquez unas condiciones que ellos no estaban dispuestos a tolerar, y entonces rompieron la huelga. Cuando eso era cuando las casas del pueblo. Entonces mi abuela no siguió la huelga y sacó los barcos a la mar. Entonces, como consecuencia de eso, detienen a Antonio Márquez, la llevan a la cárcel, y a mi abuela, que estaba muy enferma, la detienen en el hospital. Mi abuela murió en el hospital. Que cogían ir adelantado para arreglar la ropa y comprarle ropas nuevas y dejar un poco para la casa, por lo menos para el pan, porque después también lo tenía también fiado, como le decíamos, fiado. Y cuando venía, cuando mandaba o cobraba, mi padre siempre se zafaba, hablando así como es, por mes y medio, y nosotros no podíamos cobrar la quincena de 15 días hasta los 2 meses. Los maestros carpinteros sí era un oficio que se ganaba bien. Lo que pasa es eso de que eso no se trabajaba sino la mitad del tiempo. Antes la mitad de la gente no aseguraba a los marineros, los armadores. Yo le digo una cosa, fue para mí una época feliz, porque por lo menos teníamos la comida y a mi madre siempre le sobraba la pobre una peseta para el día siguiente. Ni mis hermanos pasaban necesidad.